Entre medio de los casos va a haber una serie de preguntas. Utilicemos el chat, va a haber una discusión para cada uno de los casos y el objetivo, como cada uno de los encuentros, es el de hacerlo bien dinámico, el de traer situaciones de la práctica clínica diaria. Traigan casos o situaciones que ustedes puedan llegar a tener en su consultorio, más allá de que los casos que nosotros traemos intentan representar eso, aspectos bien prácticos del consultorio, como para poder resolver esas situaciones y esos pacientes que ustedes tengan en el día a día. Ese es el gran objetivo que tenemos desde el encuentro uno que tuvimos, el de que sea bien práctico para resolver pacientes. Tenemos 2 horas, por supuesto que si necesitamos un poco más, lo vamos a utilizar y todo este encuentro lo vamos a hacer a punto de partida de los casos y las situaciones que vamos a ir trayendo. En este caso las va a ir trayendo Liliana y vamos a hacer esta interacción entre nosotros, con ustedes y todos nosotros, todos los que estemos acá y se vayan sumando. Le agradecemos, por supuesto, a Patricio por ser el gran facilitador y promotor de estas actividades educativas y, por supuesto, a los sponsors que vienen acompañando desde el encuentro, desde el primer encuentro y hasta este cuarto, a Roche y a Novartis, que nunca han intervenido en ninguna de las actividades y en ninguno de los materiales que hemos presentado y los casos clínicos. Así que, sin más, adelante, Lili, vamos con los casos clínicos. Ok, perfecto. Buenas noches a todos. Los saludamos desde acá y vamos entonces hoy en este cuarto y último encuentro hablar a través de los casos clínicos de la enfermedad del espectro de neuromielitis óptica, AQP4 positivo y asociada a anticuerpos anti-MOG y algunos aspectos de rehabilitación del paciente con esclerosis múltiple, enfocándonos sobre el tema de la cognición a partir de un caso clínico, porque a veces el tema cognición lo dejamos un poquito relegado. Y arrancamos entonces ahora con este caso clínico. Yo, por supuesto, durante la presentación voy a ir haciendo preguntas como para que ustedes den su opinión y lo podamos hacer un poquito más interactivo a pesar de la distancia. Y para arrancar, les voy a presentar a esta mujer que tiene 26 años, sin antecedentes personales ni familiares de relevancia, que la conocemos en marzo del año 2016 por un episodio de prurito, sensación urente, disestesias e hipoestesias en cuero cabelludo en la región periauricular derecha, después se extendió hacia la región cervical y el miembro superior de ese mismo lado, agregando a esto episodios paroxísticos de aumento del tono muscular en miembro superior del lado derecho. Tenía parestesias en ambas manos, había tenesmo, había constipación, de manera tal que desde el punto de vista sindromático teníamos una mujer joven con un síndrome medular que al examen físico tenía compromiso sobre todo de la fuerza muscular a nivel del miembro superior del lado derecho, el resto estaba conservado. Había una hiperreflexia generalizada, un Hoffman del lado derecho, una respuesta plantar que era extensora bilateral, disestesias dolorosas en miembro superior derecho, ella describía esta sensación urente, y una hipopalestesia braquial derecha con un nivel C2. Entonces, sobre todo considerando este nivel, hicimos la resonancia medular y lo que les estoy mostrando en esta imagen, en estos cortes sagitales, en una secuencia T2, esta lesión hiperintensa que arranca prácticamente de la unión bulbomedular, involucra los segmentos C1, C2 y si lo seguimos acá, C3 y parte de C4,
que esto lo veíamos en los cortes axiales, es una lesión que involucra más del 50% del diámetro transverso de la médula, con áreas mucho más hiperintensas o brillosas en las zonas que estaban afectadas, y cuando le añadíamos el contraste endovenoso tenía una discreta captación, pero bastante desprolija, por llamarlo de alguna manera. Entonces, cuando llegamos a este punto, y acá es cuando abro la discusión, lo que les planteo es si podría tratarse de una esclerosis múltiple, de una enfermedad del espectro de neuromielitis óptica. Si les parece que sí, les parece que no, les parece que faltan estudios. Escucho vuestras opiniones, vuestros comentarios. ¿Sí? ¿Les parece que podría tratarse de un espectro de neuromielitis óptica esta mujer joven con un síndrome medular? Podrían no tener micrófono en el auditorio, ¿no? Eh, para mí es un síndrome medular, una mielitis longitudinal relativamente extensa, abarca por lo menos 4 segmentos. Mm, Y no podría decir más que eso. Es Mm, compatible, por supuesto, con una neuromielitis óptica, pero mm, yo creo que yo quisiera ver más estudios, ¿no? sí. Quisiera ver resonancia de cerebro, por empezar, ujú, eh, y quisiera ver estudios de laboratorio. exacto. Ahí tenemos Liliana en el Sí. chat. No tomó como que todavía criterios para hablar de la neuromielitis óptica. Lo único que vimos ahí en la resonancia es por síndrome medular, una lesión longitudinalmente extensa que estaba compuesta, que ocupaba tres espacios, pero nada más. Exactamente, ¿sí? Estoy absolutamente de acuerdo con esto. Estamos frente a lo que podemos decir en ese momento es que se trata de una mielitis longitudinalmente extensa y por lo tanto el plan de estudio que nosotros nos planteamos en ese momento fue, vamos a completarle con una resonancia del encéfalo agregándole contraste endovenoso, vamos a hacerle una punción lumbar, sí vamos a pedirle el panel de anticuerpos, hay que hacerle un perfil inmunológico y por supuesto un screening infectológico. Y entonces le voy a ir mostrando los distintos estudios que le pedimos a la paciente. Este era su cerebro, estamos viendo todos estos cortes axiales en una secuencia de FLAIR. Como ven, no había absolutamente nada a nivel infratentorial, ni en el tronco, ni en los hemisferios cerebelosos. Y si miramos todo lo que es el parénquima supratentorial, era absolutamente normal. Sí, le pedimos también los análisis de laboratorio, teníamos el hemograma y el hepatograma que eran normales, con BDRL y HIV no reactivos. Descartamos otras enfermedades de tipo reumatológico, también un dosaje de vitamina B12 y ácido fólico que fueron normales, aunque para pensar en una degeneración combinada subaguda de la médula, la instalación de los síntomas fue mucho más aguda, no de instalación crónica como lo solemos ver. Y continuando con los análisis de laboratorio, hicimos una punción lumbar en donde tanto la glucorraquia cuanto la proteinorraquia eran absolutamente normales. Tenía 5 células, todos los cultivos fueron negativos. Le hicimos bandas oligoclonales por isoelectroenfoque que nos mostró un patrón de tipo 1, o sea que fueron normales, y finalmente tuvimos los resultados de los anticuerpos anti-AQP4 positivos por células transfectadas, que como ustedes saben es la mejor técnica tanto desde el punto de vista de la sensibilidad cuanto de la especificidad para poder establecer diagnóstico en una entidad como esta.
Este entonces fue nuestro diagnóstico final, un espectro de neuromielitis óptica AQP4 positiva. Y para recordar o para apuntalar algunos aspectos teóricos que tienen que ver con esto, ustedes recuerden que los criterios diagnósticos fueron cambiando a lo largo del tiempo, desde que hablábamos de enfermedad de Debye como una, en un comienzo, variante de una esclerosis múltiple, hasta establecer que no y decir que teníamos que tener simultáneamente neuritis óptica y mielitis, que las lesiones en la médula tenían que ser longitudinalmente extensas, hasta que Mayo Clinic descubren la presencia de estos anticuerpos que estaban dirigidos contra un blanco específico, que son los canales AQP4 que se ubican principalmente en el pie de los astrocitos cuando hablamos del sistema nervioso central. La última actualización de estos criterios se lo hizo en el año 2015 y en donde divide a estos pacientes en aquellos que tienen los anticuerpos positivos y aquellos que son negativos. En estos pacientes, tener o la presencia de un evento clínico que sea típico, y cuando hablamos de típico es la neuritis óptica, la mielitis transversa, el síndrome de área postrema, que son los tres más comunes, más la presencia de anticuerpos positivos, ya establece el diagnóstico y ya estamos habilitados, una vez confirmado el diagnóstico, poder iniciar el tratamiento. Hay otras manifestaciones clínicas en estos pacientes, como es el síndrome de tronco, el síndrome diencefálico y la narcolepsia o el síndrome cerebral, en la cual, más allá de tener los anticuerpos positivos, se requiere que haya lesiones en la resonancia que sean típicas y que acompañen esas manifestaciones clínicas, ¿no? Como ocurre con las lesiones en el tronco encefálico, cuando hablamos de un síndrome de tronco, las lesiones a nivel de diencéfalo, cuando hablamos del síndrome diencefálico y la narcolepsia, o estas extensas lesiones a nivel cerebral, cuando tenemos las manifestaciones típicas a nivel supratentorial. Entonces, los eventos típicos, en algunos casos acompañados de lesiones características en la resonancia y la presencia de anticuerpos positivos hechos por células transfectadas, ya nos confiere el diagnóstico. Recuerden que en espectro de neuromielitis óptica AQP4 positivo, las lesiones que nosotros comúnmente nos vamos a encontrar son estas, que son lesiones longitudinalmente extensas que siempre van a involucrar más de 3 segmentos, que fíjense en los cortes axiales, van a comprometer más del 50% de la superficie de la médula, y que cuando se le agrega el contraste paramagnético, es decir, el gadolinio, siempre el realce, a diferencia de lo que solemos ver, por ejemplo, en esclerosis múltiple, más allá de que las lesiones son cortitas, pero que es un realce que puede ser nodular o en anillo abierto o cerrado, no tiene este aspecto que yo siempre le digo desprolijo o parcheado, como solemos ver en las mielitis de pacientes AQP4 positivos. Acá en el corte sagital, y vemos exactamente lo mismo en el corte axial. Y ustedes, si se acuerdan, nosotros le pedimos anticuerpos anti-AQP4 y anticuerpos anti-MOG. La enfermedad asociada a anticuerpos anti-MOG también puede dar mielitis, que son longitudinalmente extensas y que nos muestran este engrosamiento de la médula por el componente inflamatorio. Sí, también nos puede dar lesiones cortas, de ahí también que uno plantea el diagnóstico diferencial con otras enfermedades desmielinizantes como la esclerosis múltiple. Mucho más fácil es cuando la afectación es a nivel del cono medular, porque de hecho el compromiso del cono medular es altamente específico para una enfermedad mediada por o asociada a anticuerpos anti-MOG, pero mielitis longitudinalmente extensas
claramente podemos verlas también, y tiene algo, sí, por supuesto que es muy característico o es muy llamativo cuando vemos estas lesiones extensas en MOGAD, que habitualmente lo vemos en los pacientes adultos. No es tan común la mielitis única o per se como manifestación inicial en la población pediátrica. Tiene un gran o una gran preferencia por afectar la sustancia gris. Y de hecho, vean qué impactante o qué específico es el compromiso de la sustancia gris de la médula, que en los cortes axiales, y de allí la relevancia de tener cortes sagitales y cortes axiales, toma toda la sustancia gris de la médula, astas anteriores, astas posteriores, el istmo, y le da esta forma que es muy característica, que es lo que se conoce con el nombre de signo de la H. Cuando vemos esto en una mielitis longitudinalmente extensa, nuestra primer sospecha tiene que ser que es una enfermedad asociada a anticuerpos anti-MOG. Cuando miramos también la topografía de las mielitis que son longitudinalmente extensas, y en el caso, y también para diferenciarlo de la esclerosis múltiple, en espectro de neuromielitis óptica QP4 positivo las vamos a encontrar cervical o dorsal. Nunca vamos a encontrar afectación del cono medular. Lo mismo ocurre en esclerosis múltiple, más allá de que las lesiones son cortitas, comprometen los segmentos cervicales y torácicos de la médula, no hay afectación del cono, y esto sí es muy característico en aquellas mielitis que están asociadas a la presencia de anticuerpos anti-MOG. En la gran mayoría de los casos, en ambas entidades, la afectación prácticamente en más del 80% de los casos es central o centrolateral, pero siempre extensa e involucrando más del 50% del diámetro total de la médula, a diferencia de lo que ocurre en esclerosis múltiple, en donde lo más común es que las lesiones sean posteriores o bien lesiones laterales. Entonces, estas distintas características nos ayudan un poco también a diferenciar entre estas entidades, ¿no? Ok, entonces nos habíamos encontrado con una paciente joven con una mielitis longitudinalmente extensa, abrimos el protocolo de estudio de este tipo de mielitis, descartamos otras entidades, vimos algunas similitudes y diferencias, pero finalmente llegamos, gracias a la presencia de los anticuerpos, a plantear que es un espectro de neuromielitis óptica QP4 positivas. La mujer estaba cursando esa recaída. Entonces, ustedes en estos casos, ¿qué plantearían? ¿Tenemos que tratar la recaída? Sí, no. Si le damos corticoides, lo único que vamos a estar haciendo es acelerar la recuperación, pero no tener ningún impacto en el resultado final, en el grado de recuperación que esa paciente va a tener de su mielitis. ¿Qué es lo que opinan ustedes? Antes del tratamiento, que lo que quería ver es, por ejemplo, yo tengo algunos pacientes que tienen, o sea, mielitis longitudinales extensas, pero los anticuerpos son negativos. Entonces, o sea, eso me da misma duda, o sea, pacientes que tienen tienen las mielitis longitudinales, pero Sí. tienen pacientes que tienen el segundo brote a los 5 años. Entonces, o sea, el segundo, no, tendría que esperar un segundo brote ocular para llenar el espectro. Ese era mi primera duda, o sea, Sí. ya, eso es, o sea, Porque, ¿cómo? digamos, lo que suele hacerse, y perdón que interrumpa, en estos pacientes con mielitis longitudinalmente extensa, en donde ya sabemos que no es un tumor, no es una enfermedad reumatológica, no es
no es una enfermedad infecciosa y nosotros tenemos alta sospecha que puede ser un espectro de neuromielitis óptica, pero los anticuerpos son negativos, uno vuelve a repetir los anticuerpos. Si esos anticuerpos siguen siendo negativos y hechos con la mejor técnica, que son el grupo seronegativo, frente a un primer evento, por el momento no tenemos ni evidencia ni recomendaciones específicas para iniciar el tratamiento. De hecho, en los que son negativos para pensar que es un espectro de neuromielitis óptica, tenemos que esperar el segundo evento. Y siempre el segundo evento no puede ser otra mielitis, tiene que ser una topografía diferente al evento inicial, por ejemplo, una neuritis óptica. Sí, La otra, cuidado. Sí, perdón. Kevin, Yo quería hacer un comentario ahí en el punto de el paciente que te hace una mielitis longitudinal y es Sí. cero negativo, el seguimiento por ahí no cumple los criterios diagnósticos, ahí es donde Ujú. uno lo repite, intenta llegar al diagnóstico a través de justamente la identificación de los anticuerpos. La no identificación de los anticuerpos es el no llegar al criterio diagnóstico. Justamente hoy los criterios son más estrictos en el cero negativo por el riesgo de salir a medicar un paciente que quizás no vuelva a repetir el episodio. Entonces ahí es Ujú. donde uno no cumple los criterios y al no cumplir los criterios no está la indicación de salir a inmunosuprimir ese paciente. Ujú. Cuando vos decís, tengo que esperar o a los 5 años me hace el evento, sí, exacto, existe la posibilidad de que después de 5 años el paciente ahí vuelva a repetir el evento. Hoy existen los criterios diagnósticos para el paciente cero negativo, que es este, que se le exige más al cero negativo, que son dos eventos separados en el espacio, separados en el tiempo. Al paciente cero negativo se le exige más, se le exigen dos eventos. Al Sí. menos uno de los eventos sea un evento core, que es la médula, el síndrome de la postrema o el ojo. Y otro evento que sea distinto a ese primer evento. Cuando tenemos dos eventos en el cero negativo, cumple los criterios diagnósticos y ahí salimos a medicarlo. En el Ujú. caso de que el paciente repita el mismo evento, es cierto que hoy no cumpliría estrictamente los criterios diagnósticos, pero a veces nos encontramos con una neuritis óptica recurrente, una mielitis recurrente, y quizás no cumple a los criterios diagnósticos de un espectro NMO cero negativo, pero sí lo salimos a tratar. Una mielitis recurrente, una neuritis óptica recurrente, probablemente la salgamos a tratar, por más que no cumple los criterios estrictamente diagnósticos de un cero negativo. El mensaje es, en el cero positivo somos más laxos, con un evento y los anticuerpos lo tratamos. El cero negativo somos un poco más estrictos, necesita los dos eventos porque existe la posibilidad de que el paciente no vuelva a repetir los eventos. Por eso es que los criterios diagnósticos hoy son más estrictos para el cero negativo. No quita que uno siga repitiendo la identificación de los anticuerpos porque encontrar los anticuerpos lo convierte en un cero positivo y ahí uno sale a medicarlo porque el riesgo de recurrencia de evento es muy alto y a ese paciente hay que inmunosuprimirlo. Una situación en la práctica clínica que es muy común es que uno no puede hacer los anticuerpos, ¿sí? Porque no tiene acceso, porque no tiene la disponibilidad de poder hacer la identificación a través de células transfectadas, y entonces se encuentra con un paciente con una mielitis como la que presentó Liliana, y va a la resonancia y tiene una resonancia típica en la médula de espectro NMO, y va al cerebro y tiene lesiones típicas de un espectro NMO, con esas lesiones diencefálicas, con esas lesiones en el cuarto ventrículo, como las que se encontraría un espectro NMO. Y entonces uno está viendo una clínica típica de espectro con una resonancia típica de espectro, pero no puede hacer la identificación de los anticuerpos antiacuaporina 4. Y esa es una situación muy complicada en la práctica clínica. ¿Por qué? Porque no puede hacer o cumplir los criterios diagnósticos, pero se está encontrando con la posibilidad de estar frente a un paciente con espectro NMO que en el corto plazo puede hacer otro evento y hoy entendemos que los eventos en espectro NMO pueden ser devastadores. Los criterios diagnósticos justamente hoy se están actualizando para contemplar este paciente en el cual no tiene acceso
y no podemos hacer la identificación de ese paciente, pero tenemos una resonancia que es muy característica y una clínica muy característica. Y en la práctica clínica muchas veces lo que hacemos es, a ese paciente lo tratamos. ¿Por qué? Porque tiene una resonancia típica de espectro, tiene una clínica típica de espectro, y en esta duda de si eso no es, porque no podemos hacerle la identificación, por supuesto la recomendación es hacerle la identificación de anticuerpos, ver si tiene o no tiene los anticuerpos, pero cuando nos encontramos con un paciente que tiene muchas características y muchos aspectos típicos de espectro NMO, ante el riesgo de hacer otro evento que pueda llegar a ser devastador, muchas veces tomamos la decisión de tratarlo, porque el evento hoy puede ser devastador y es justamente lo que podemos evitar en esta patología. Y en esos casos tengan en consideración que si deciden tratarlo, el tratamiento va a ser o con rituximab o con azatioprina, ninguno de los fármacos que actualmente se aprobaron para el tratamiento de espectro de neuromielitis óptica, y con eso me refiero a satralizumab, eculizumab o inebilizumab, están aprobados para su uso en pacientes seronegativos, con lo cual la inmunosupresión es con los inmunosupresores que utilizábamos anteriormente en estos pacientes, ¿sí? Y me parece que vos continuabas con tu pregunta más allá de esto. También nosotros hacemos panel viral. ¿Qué virus ustedes piden? O sea, cuando ven mielitis longitudinales, ¿qué? Siempre uno también tiene un poco consideración lo que tiene que ver con la epidemiología, pero la familia de los herpes virus siempre se piden, porque de hecho los herpes te suelen dar las mielitis longitudinalmente extensas. Después, que es básicamente el virus más fácilmente detectable en el líquido cefalorraquídeo. Después, por supuesto, lo bacteriano, con el Gram o con digamos, los cultivos para hongos. Pero en realidad, para pedir cultivos para hongos, porque también en esos casos las mielitis son longitudinalmente extensas, nos basamos un poquito en de qué lugar de nuestro país llega el paciente, ¿no? Y en base a eso pedimos. ¿Tratar la recaída? Sí, yo tratar la recaída. Perdón, no te escuché. Que sí tratara la recaída, o sea, la recaída de la... Sí, exactamente, y eso era lo que quería que me contesten, porque a diferencia de lo que pasa, una cosa es hablar de esclerosis múltiple, en donde uno administra o trata la recaída cuando altera significativamente la calidad de vida del paciente, pero sabe que la salida de esa recaída va a ser igual con o sin corticoides, porque los corticoides lo único que hacen es acortar un poquito los tiempos, nada más. Acá sí o sí, no hay lugar a discusión, tenemos que tratar la recaída. Y tenemos que tratar esa recaída porque sabemos que en espectro de neuromielitis óptica, la discapacidad del paciente siempre se asocia a una recaída. Vieron que en esclerosis múltiple siempre, o por lo menos ya desde hace unos años, estamos hablando de que puede haber discapacidad asociada a la recaída, pero también entre recaída y recaída puede haber progresión. Acá en espectro de neuromielitis óptica, la recaída deja la secuela. Siguiente recaída, deja otra secuela. Pero entre recaída y recaída no hay progresión, porque espectro de neuromielitis óptica, y acá hablando de AQP4 positivo, no es una enfermedad progresiva. Y otro aspecto que es importante, ustedes fíjense en donde esto es en el ataque agudo y después residual, cómo la recuperación en estos pacientes es muy pobre y nunca va a poder llegar
al nivel de discapacidad medido por EDSS que tenía antes del evento. Son muy pocos los pacientes que pueden tener una recuperación completa y por eso es que tenemos que ser extremadamente rápidos para iniciar el tratamiento. ¿Y con qué tratamos a los pacientes? Habitualmente, cuando hablamos de este tipo de pacientes AQP4 positivos, la recaída es extremadamente severa y uno debería optar de inicio por la plasmaféresis. Por supuesto que es entendible que de pronto cuando el paciente llega a la guardia con esta mielitis, no podemos acceder a tener ya colocarle la vía central y que el equipo de hemodinamia llegue para poder iniciar la plasmaféresis. Entonces, ¿qué hacemos en esas circunstancias? Empezamos con los corticoides a dosis altas de metilprednisolona, 1 gramo por día, hasta que podemos acceder a la plasmaféresis. De hecho, lo que se vio es que el tratamiento combinado corticoides más plasmaféresis resulta ser mucho mejor que corticoides solo o plasmaféresis solo. Pero fíjense lo rápido que tenemos que ser en esto, porque en la medida que pasan los días, la probabilidad o la posibilidad que tiene ese paciente de recuperarse va cayendo de manera drástica. De hecho, cuando vamos más allá del 5.º día, ya esa posibilidad cae y muy por debajo del 50%. Y otra cosa que tengan en consideración, si estamos sospechando que puede ser dentro del espectro de NMO AQP4 positivos, la muestra de sangre del paciente para después mandar a analizar los anticuerpos tiene que hacerse antes de que le hagamos los corticoides o que le hagamos la plasmaféresis. Si tomamos la muestra intratratamiento y nos vienen negativos, no vamos a poder decir fehacientemente que no tiene un espectro AQP4 positivo. En ese caso, lo que vamos a hacer es, lo trato, espero un promedio de 30 días y después tomo la muestra de sangre para ser enviada al análisis. Eso son cosas también a tener en cuenta cuando estamos manejando a este tipo de pacientes. ¿Ustedes pueden acceder en forma más o menos rápida a plasmaféresis para sus pacientes? Hola, buenas noches. Sí, en el centro podemos acceder en forma rápida a las plasmaféresis, Perfecto. un centro de referencia, puede ser, tenemos una unidad de banco de sangre y podemos acceder en forma temprana. Yo les quería hacer una pregunta. Eh, Nosotros, o ustedes que pidan, por ejemplo, eh, la asociación de la administración de corticoides con inmunoglobulinas intravenosas. Esta les comento porque a veces para la plasmaféresis, por ejemplo, con dos complicaciones que puede haber con plasmaféresis al momento de colocar un catéter. Muchas veces los traumáticos esperan las sesiones de plasmaféresis. Eh, ¿Ustedes han visto algún resultado si asocian corticoides con inmunoglobulinas en lugar de corticoides con plasmaféresis? Digamos, todos los datos que se tienen ahora se acerca de la combinación de plasmaféresis más corticoides, o corticoides solos o plasmaféresis solos. En este tipo de recaídas, las inmunoglobulinas endovenosas no tienen tan buenos resultados y tampoco hay evidencia de que la combinación de corticoides con inmunoglobulinas endovenosas pueda modificar la historia de la recaída en el paciente. Algo un poco distinto es en los pacientes pediátricos, en donde ellos responden muy bien a plasmaféresis y responden muy bien a las inmunoglobulinas endovenosas, un poco diferentes en los adultos.
¿sí? Con lo cual uno siempre como estrategia es corticoides, plasmaféresis, tarda en llegar un poco la plasmaféresis, terapia combinada es una excelente forma de sacar a ese paciente rápido de la recaída y tratar de que el déficit residual ulterior sea lo menos posible. Ujú, sí. Muy bien, le tratamos la recaída y de hecho nuestra paciente inició corticoides en el momento en que llega y después al día siguiente le pudimos colocar vía central y pudo iniciar la plasmaféresis. Hicimos terapia combinada y en este caso en particular la recuperación de ella fue buena. Y entonces, una vez que la sacamos del evento agudo, la discusión es, muy bien, ¿la empiezo ya a tratar? Sí, no, ¿tengo que esperar algo más o les parece que ya salimos a tratarla? Bueno, sí, realmente debemos de empezar un tratamiento porque a diferencia de la esclerosis múltiple, podemos, por ejemplo, ver que en el espectro de DMO, al cabo de 5 años, los 50% pacientes pueden quedar con una ceguera y alrededor del 60% de ellos en una silla de ruedas. Pues, Pero es una enfermedad que no da mucho tiempo o oportunidad como la esclerosis múltiple. Definitivamente el paciente debuta y queda con mucha discapacidad. exacto. Entonces sí, es una enfermedad que nos da un mensaje y el mensaje es tratarla ya desde el primer, desde que estás en el diagnóstico. Exactamente, en este tipo de pacientes que además ya tenemos confirmado el diagnóstico, que ya tratamos su recaída, el siguiente paso es iniciar el tratamiento, porque si no, como decís vos muy bien, la posibilidad de que ese paciente quede por nuevos eventos sumamente discapacitado y secuelado es muy alto. En cuanto a lo que solemos utilizar para tratar este paciente y nos vamos a poner en el contexto, yo les presenté una paciente que conocimos en el año 2016. En ese momento, todos los tratamientos que utilizábamos para estos pacientes no tenían un ensayo clínico específico, controlado contra placebo y demás, y estos eran las opciones, y llegamos hasta acá, ¿no? Más comúnmente utilizadas: rituximab, azatioprina, micofenolato o tocilizumab. En todas ellas, como ustedes ven acá, sus dosis iniciales, sus dosis de mantenimiento, y de hecho, considerando rituximab y los datos de cohortes de pacientes, nuestra paciente en el mismo año 2016, ella empieza tratamiento con rituximab. Desde que inició el tratamiento con rituximab, ella no volvió a tener exacerbaciones de su enfermedad de base. Tuvo sí efectos adversos serios asociados a ese tratamiento. De hecho, ella tuvo neumonías a repetición, una en el año 2020, otra en el año 2022, y de hecho la afectación de los pulmones pudo verse en una tomografía computada de tórax. Presentaba reflujo gastroesofágico, hipogamaglobulinemia, neutropenia, que incluso puede verse después de años de uso de rituximab dentro de los efectos adversos, de manera tal que tenemos una paciente con un muy buen control de la actividad de su enfermedad, pero con efectos adversos que son muy serios. Las neumonías a repetición, la hipogamaglobulinemia, que la hace incluso mucho más susceptible al desarrollo de infecciones. De hecho, tuvo 2 neumonías y puede tener otras infecciones severas también. Este cuadro de neutropenia, que de hecho en ella requirió internación,
Entonces uno ahí se plantea una disquisición, ¿no? Muy buena respuesta desde el punto de vista de control de actividad de la enfermedad y por el otro lado, efectos adversos serios asociados al tratamiento. Entonces, la discusión que nosotros nos planteamos en ese momento y que ahora se las planteo a ustedes es si les parecería apropiado u oportuno cambiar el tratamiento. ¿Qué es lo que piensan? Siempre hablando en un mundo o en un contexto donde podamos tener otras opciones terapéuticas, ¿no? Claro. Liliana, yo antes te quería preguntar, Sí, hoy hay nuevos tratamientos, está eculizumab, satralizumab y nebilizumab. Es cierto que esta paciente empezó su tratamiento en el sí, 2016. Si hoy la tuvieses a esta paciente ¿Mm? cero positiva, Sí, seguirías eligiendo rituximab en el escenario ideal. Es cierto que eh, el acceso es una traba, pero que si la es, tuvieses en el sí, escenario ideal, no. ¿qué elegirías para tratarla? Lo más probable es que no. De hecho, eh, satralizumab es una muy buena opción, sobre todo por la comodidad de que se lo puede administrar sola, digamos, porque es subcutáneo y no requiero contar con un hospital de día. Y nebilizumab, como un anti-CD19, CD20, tiene, más allá de que es endovenoso, pero también cómoda la forma de administración, que es cada 6 meses. Eculizumab es el que es un poco más demandante en Ujú. cuanto a asistencia del paciente a un centro de salud, porque las infusiones endovenosas son muy frecuentes en ellos. Entonces, más allá, y después siempre poner en el contexto, esta chica es muy joven, plantea embarazo y después le voy a contar la discusión que tuvimos con ella hoy. No iniciaría con los viejos tratamientos, no porque rituximab no haya demostrado que funcionara, sino porque tenemos actualmente fármacos como estos tres que hicieron los ensayos clínicos y que claramente demostraron que son efectivos para controlar la actividad de la enfermedad. Ujú. Si vivimos en un lugar, ¿no? Fuera de lo que es el mundo ideal, porque siempre tenemos que bajar al mundo Claro. real, y te dicen, en el lugar donde yo estoy, no tengo satralizumab, no tengo eculizumab y no tengo inebilizumab. Y entonces, ¿qué hago con la paciente? Ok, opciones, Bueno, rituximab, azatioprina. Y siempre rituximab es mejor que azatioprina, porque hay estudios, más por supuesto que no son cabeza a cabeza, pero que compararon rituximab versus azatioprina y rituximab es mejor que azatioprina para controlar la Claro. actividad inflamatoria. Y interrumpí a alguien que estaba por hacer un yo, me, comentario. yo tengo metotrexato, tengo mi cofenolato, Muy y bien, bueno, me fantástico. aporto mi cofenolato. Es una excelente opción para tratamiento también, ¿eh? Muy buena opción y también con un buen control de actividad de la enfermedad. Está más o menos a la misma altura que una azatioprina, por lo menos en estas comparaciones indirectas. Un poco por debajo de rituximab, pero si de pronto uno prefiere una opción que es oral, micofenolato también es buena. Tiene una única, que no sé si llamarla contra, ¿no? Pero como una desventaja. Rituximab empieza a funcionar rápidamente. Con azatioprina y con micofenolato, yo tengo que iniciar el tratamiento asociado a corticoides por boca hasta tanto, ya sea azatioprina o micofenolato, empiecen a funcionar. Y esos son más o menos unos 6 meses en los cuales tengo que hacer la terapia combinada. Por eso, más allá de que es una muy buena opción, yo particularmente, y esto es simplemente mi opinión, si no puedo acceder a las nuevas terapias, prefiero un rituximab porque empieza a funcionar rápidamente y no tengo que prácticamente utilizar una doble inmunosupresión en estos pacientes. Una pregunta, nosotros tenemos aquí un tipo de discusión en si se debe de hacer el cuantiferón a los pacientes. O sea, aquí hay una alta prevalencia de tuberculosis.
Mm, Entonces, y en otros países efectivamente dicen, sí. no, pero si es un anti-CD20, no interviene, pero yo he escuchado algunos consensos, algunas personas que dicen que sí, o sea, el estudio de cuantiferón es válido. Absolutamente. Y muchísimas gracias por haber hecho ese comentario, que la verdad es extremadamente relevante. Nosotros en Argentina no tenemos cuantiferón, entonces lo que hacemos con estos pacientes antes de empezar con una terapia anti-CD20 es hacerle la PPD, a la reacción de Mantoux, placa de tórax y la consulta con un infectólogo. Pero si ustedes cuentan con cuantiferón, mejor todavía. Pero sí, lo tenemos antes de iniciar el tratamiento con rituximab en estos pacientes. Nos aseguramos de que el panel de vacunación lo tenga completo y descartamos, por supuesto, la tuberculosis, porque siempre puede haber reactivación de infecciones latentes o aparición de nuevas. Tuberculosis, herpes y, digamos, lo que tiene que ver con reactivación del virus del herpes zóster, ¿sí? Entonces, sí, absolutamente relevante, ya que lo tienen antes de iniciar el tratamiento con Rituxi, cuantiferón. Yo para poder responder esa pregunta que dice si era necesario cambiar el tratamiento, tengo como dos opiniones. La una es que, a ver, se podría intravenosa por la hipogama globulinérgica que tiene esta paciente y se puede espaciar los ciclos de tratamiento de rituximab. Creo que podría ser una opción. Y la otra es, bueno, definitivamente, si tengo medicamentos que son más seguros que rituximab, en vez de que he tenido dos infecciones, pues no podría cambiar. Pero no sé, yo como que tendría unas como doble opción en realidad. No sería tan tajante decir, bueno, lo voy a cambiar con las infecciones. Está haciendo rituximab y como llama globulinemia. Digamos, uno muchas veces cuando hace tratamientos con anti-CD20 y en este caso con el rituximab, sí, uno incluso puede espaciar las infusiones y de pronto llegamos al mes 9 y en el mes 9 el conteo de CD19 y de CD20 siguen siendo por debajo del 0,1%, ¿no? Igualmente, el hecho de espaciar las infusiones no disminuye el riesgo, la posibilidad de seguir, como en esta paciente, desarrollando eventos o efectos adversos serios, ¿sí? Y no sé si hubo algo más porque escuché medio entrecortado. No sé si vos, Juan, pudiste escuchar mejor. No, por ahí sí la seguía a Patricio Correginos el tema de sí espaciar para revertir la hipogamaglobulinemia versus el tema de cambiar. Y coincido con Liana, incluso hoy lo estamos pensando y es un tema en esclerosis múltiple, los Sí, anti-CD20, sobre todo para OFA, y es un punto de cambio, la hipogamaglobulinemia y está siendo un punto que no lo estamos siguiendo antes de empezar el tratamiento, evaluar cuál es el dosaje de gamma globulinas, la sí. M y la G, y en el seguimiento es un marcador de laboratorio que no le estamos prestando tanta atención y debemos prestarle más atención en la Sí. utilización de los CD20. E incluso cuando llegan a niveles críticos, hoy está siendo una indicación de interrupción de tratamiento de los anti-CD20, sobre todo para OFA, que es un tratamiento que cuando descienden significativamente las inmunoglobulinas, sobre todo la M, puede llegar a ser un punto de indicación de interrumpir el tratamiento. Y acá es Ujú. cierto que uno puede considerar empezar a espaciar el tratamiento para intentar elevar los niveles de inmunoglobulina, pero tampoco es una garantía de que eso vaya a pasar. Y No. en el escenario en donde hoy tenemos alternativas de tratamiento que han demostrado ser eficaces y seguras, hoy uno se lo plantea. Sin duda, si uno no tuviese acceso a ese tratamiento,
uno no le quedaría otra más que intentar estas estrategias, reducir las dosis, espaciar el uso de rituximab, pero si vos tenés la posibilidad de acceder a tratamientos como eculizumab, satralizumab, yo creo que uno no lo tiene que ni pensar. Debiera justamente salir, porque hoy es una indicación de salir cuando tenés una hipogamaglobulinemia sostenida, y no solamente por los niveles de gamma globulina, es por las consecuencias clínicas que está teniendo esos niveles bajos de gamma globulina en esta paciente, que le está Ujú. generando estas infecciones recurrentes. Y ese es el problema, no el nivel de laboratorio, sino las consecuencias clínicas que está teniendo esos niveles de laboratorio. Exacto. Disculpe, otra pregunta. Yo ya tengo pacientes con 5 años con rituximab. ¿Hasta cuándo se continúa? Hasta ¿Se hace ya? siempre, hasta siempre. En el caso, si es un paciente AQP4 positivos y está muy bien, porque viene con rituximab y no ha vuelto a tener eventos y demás, uno sabe muy bien que la suspensión del tratamiento está asociado a la reaparición de las recaídas. Por lo tanto, por el momento lo que uno se plantea es el tratamiento debe de continuarse hasta tanto sea efectivo. Y si falla, y en este caso la falla es porque hay actividad de la enfermedad, se le cambiará a algún otro de los medicamentos que haya disponible para poder tratarla, pero el tratamiento debe ser continuo. ¿Sí? Que es lo mismo que se discute para esclerosis múltiple, si podemos suspender o no los tratamientos. Y más allá de los ensayos que eventualmente hay en curso, uno de ellos ya demostró que los pacientes que suspenden el tratamiento vuelven a tener actividad de la enfermedad. El otro de los ensayos clínicos que se estaba llevando a cabo se decidió suspender prematuramente porque en aquellos grupos que estaban random, en el grupo que le tocó suspender el tratamiento, había vuelto a actividad de la enfermedad. En esclerosis múltiple sigue siendo una discusión. En espectro de neuromielitis óptica, por el momento la decisión es se continúa el tratamiento. Ok, y entonces en esta paciente lo que hicimos fue cambiar el tratamiento, no porque no estuviera funcionando, sino por lo que estábamos diciendo hasta ahora, ¿no? Por la presencia de estos efectos adversos y que eran serios y que en cierta manera, más allá de alterar la calidad de vida, pueden poner en riesgo la vida del paciente. Ustedes saben que hoy en día tenemos 3 terapias aprobadas y lo interesante de todas ellas es que a diferencia de ser un inmunosupresor global, actúan sobre determinados blancos o targets que tienen que ver con la fisiopatología de la enfermedad, y eso sobre todo cuando comprendimos un poco mejor la fisiopatología del espectro de neuromielitis óptica. Entonces tenemos satralizumab, anti-interleuquina 6, inebilizumab, que es un anti-CD20, eculizumab, que lo que hace es bloquear la vía C5 del complemento. Terapias aprobadas porque todos tienen sus ensayos clínicos. Satralizumab tiene 2 ensayos clínicos. Interesante también de satralizumab que en uno de los estudios se incluyó la población incluida. Vieron que siempre cuando hablamos de población incluida son mayores de 18 años hasta de pronto 65, por así decirlo. Satralizumab incluyó pacientes a partir de los 12 años, con lo cual satralizumab también puede ser utilizado en población pediátrica. Inebilizumab y eculizumab no. Y en esta paciente lo que hicimos fue cambiarlo a satralizumab. Y de hecho, justamente hoy con ella tuvimos una discusión muy interesante. La satralizumab lo tolera muy bien, los controles de laboratorio están muy bien, no ha vuelto a tener eventos
y otra cosa, no hace falta que hagan resonancias anuales para controlar actividad de la enfermedad cuando estamos hablando de espectro de neuromielitis óptica. De hecho, con ella pasamos a satralizumab, además, más allá de que no quería continuar con infusiones endovenosas y que implicaran que tuviera que ir a un hospital de día, por el hecho de que ahora estamos con todo el tema de planificación de su embarazo. Y de hecho, satralizumab es muy parecido a tocilizumab. Tocilizumab tiene mucho tiempo de uso, no tanto en espectro de neuromielitis óptica AQP4 positivo, sino en enfermedades reumatológicas, ¿no? Con lo cual, digamos, que no se espera ningún efecto teratogénico e incluso hasta podría ser compatible con la lactancia. Algo muy parecido a lo que pasa con eculizumab, sobre todo porque uno toma los datos de la gran cantidad de pacientes que hay con hemoglobinuria paroxística nocturna y con lupus tratados y con, sí, perdón, con eculizumab. Y en cuanto a inebilizumab, uno extrapola datos de otros anti-CD20. Entonces, desde el punto de vista del embarazo, más allá de lo que aparezca digamos, en el label de todos estos medicamentos, probablemente sean terapias seguras durante el embarazo en los casos de que sea necesario sostenerlo e incluso durante la lactancia también. Dudas, comentarios, algo, lo que quieran. Yo quería retomar nada más Sí. una pregunta puntual del colega ¿está claro que el cero positivo, el paciente espectro NMO cero positivo, el tratamiento es indefinido, hay que sostenerlo indefinidamente? Mi pregunta es si al cero negativo le aplica también eso de sostenerlo indefinidamente, o en algún momento al cero negativo, después de cierto tiempo sin actividad, uno se podría plantear interrumpirle el tratamiento. Sí, en el cero negativo uno podría plantearse después de 2 a 5 años de que no haya vuelto a repetir eventos, suspender el tratamiento, ¿sí? Con muy poca evidencia. De hecho, hay poca evidencia en relación a qué hacer con estos pacientes, qué tratamiento iniciar y obviamente cuánto suspenderlo. Pero yo a veces los extrapolo con, ponele vos, Juan, en algún momento habías planteado un paciente con neuritis ópticas a repetición, ¿no? En donde, que era lo que generalmente llamábamos como crión, ¿no? Las neuritis ópticas crónicas y recurrentes, en donde más allá de que no teníamos algo que me pudiera poner un nombre mejor, planteábamos la inmunosupresión en esos pacientes, que sería el mismo caso de estas neuritis ópticas recurrentes, cero negativos, en alguien que nos hace pensar muchísimo que pueda tratarse de espectro de neuromielitis óptica, pero que no le encuentro los AQP4. Con lo cual, yo estoy muy de acuerdo con el hecho de tratar a estos pacientes, lo trataría o con rituximab o con azatioprina. Probablemente los dejaría en tratamiento durante un tiempo, y esto que estoy hablando no hay demasiada evidencia como para sustentar estos fundamentos y después uno pudiera plantearse después de 2 a 5 años de completa estabilidad suspenderlo. Obviamente siempre está la posibilidad latente de que pueda volver a repetir un evento, ¿no? Está claro. Hay una pregunta respecto al tapering de corticoides después de una recaída. ¿Por cuánto tiempo y en qué dosis? En este tipo de pacientes terminaron, después de la recaída, le hicieron 5 gramos de metilprednisolona, no es necesario hacerle el tapering, excepto que no hubieran hecho plasmaféresis y que hubiera sido una recaída severa en donde pueden plantearse una reducción gradual. Pero es muy distinto a lo que después vamos a ver que hacemos en MOGAD. No sería necesario después el tapering oral de los corticoides. Sí. Habitualmente por ahí en múltiple uno lo interrumpe los 5 gramos y se acaba en Acá lo podés espectro. dejar. Lo podés dejar haciéndole el descenso gradual hasta suspender.
pero pero si hiciste corto, terapia. relativamente muy cortita, Sí, sí, dos no lo vas a, semanas, obvio, no lo dejas ni 6 claro. meses ni un año como No, no, hacemos no, en no, Mogat. claro, está claro. Ahora, si hiciste Exacto. terapia combinada, corticoide más plasmaféresis, no necesitas sostenerlo con el tapering, porque de hecho Claro. una vez que vos saliste de esto, ya vas a inmunosuprimirlo con lo Claro. que hayas elegido como tratamiento preventivo. Claro, está claro. Acá, pues, sobre todo porque Wilson pregunta es la dosis de 1 miligramo kilo día por 3 meses y no hace falta sostenerlo tanto tiempo. Cierto No, que uno depende por ahí del tratamiento que le deje. Si uno por ahí le pone azatioprina o micofenolato, azatioprina sí le vas a mantener una dosis, pero no tiene que ver con el corticoide, tiene que ver con el tratamiento que le dejaste de mantenimiento. Entonces uno le deja corticoides a la azatioprina durante 4 o 5 meses hasta que la azatoprina empieza a hacer efecto. Entonces ahí sí uno deja una dosis de corticoides, habitualmente no le deja tanta dosis de 1 miligramo kilo, porque ahí estás hablando de 60, 70 miligramos y uno no no deja más. tanto corticoides ahí. Uno habitualmente deja una dosis de 20 miligramos, no deja tanto corticoide. Y Ujú. en recaídas lo que haces es le pones el solumedrol 1 gramo por 5 días y después le vas haciendo un descenso que en una semana y media ya se lo sacaste, como mucho 2 semanas, y le haces un descenso que se lo dejas en 60 miligramos, 40 miligramos, 20 miligramos, y se lo vas descendiendo en cada 3, 4 días, y le vas haciendo un descenso que en el lapso de 9 días ya se lo sacaste a los corticoides. O sea que después de la recaída, en espectro NMO, en el lapso de 9 días, haciéndole un descenso cada 3 días, le sacaste los corticoides haciendo un descenso de 60, 40, 20, 8 miligramos y se los sacaste. Vas a ver que cuando toquemos el tema de la patología asociada a anticuerpos anti-MOG, vas a sostener una dosis de corticoides mucho más prolongado. En espectro Ujú, NMO no le vas a dejar tanto tiempo de corticoide para la recaída, salvo le vas a dejar un corticoide más sostenido si utilizaste acetoprina, pero eso va a ser el momento que empieces el tratamiento, no tiene que ver con la recaída. La recaída, el tapering de corticoides es relativamente corto, en 2 semanas ya lo sacaste. ujú. ¿Hay más preguntas en el chat, Juan, que yo no lo puedo ver? No, Ok. no, no. Muy bien. Y ahora les cuento otra paciente. Y esta es una mujer que tiene 48 años, sin antecedentes ni personales ni familiares que fueran importantes, que en agosto del 2021 tuvo una disminución de la agudeza visual de ojo izquierdo, progresó en unos días, acompañado de un muy discreto dolor a la movilización ocular. Muy bien, teníamos una mujer con una neuritis óptica izquierda y en el examen ella tenía visión bulto de ese ojo, con un fondo de ojo que era normal, hiperreflexia en 4 miembros y el resto del examen físico era normal. Y yo ahora les estoy mostrando una resonancia, ¿no? Que incluye los cortes de órbita y nervio óptico. Entonces la pregunta de ustedes podría ser perfectamente, pero entonces, ¿a toda neuritis óptica le tengo que hacer una resonancia que incluya cortes de órbita para ver el nervio óptico? La respuesta es no. Cuando yo tengo en una mujer joven una neuritis óptica o una neuritis óptica que me impresiona típica, porque empezó con el dolor, que empeoraba con los movimientos de lateralidad del ojo, con un escotoma centrocecal o con una disminución de la agudeza visual, que no es una visión bulto, más de saturación de colores. Todo eso puesto en contexto me hace pensar que puede ser una típica neuritis óptica asociada a una enfermedad desmielinizante como la esclerosis múltiple. En este contexto, una mujer más grande, tiene 48 años, visión bulto en su ojo izquierdo, sí amerita tener una imagen, sobre todo porque lo que yo voy a querer ver o saber es el grado de afectación del nervio óptico, anterior, posterior, extenso, llega o no llega a quiasma, porque todo eso me va a dar datos muy orientadores para pensar en la posible etiología. Y de hecho, fíjense en esta mujer, ¿cómo era?
el muy marcado realce del nervio óptico que toma prácticamente los 2/3 posteriores, y después cuando mirábamos y agrandábamos con la lupa vemos que este grado de o el compromiso llega hasta la zona del quiasma. Y a lo que voy con esto es mostrarles que cuando tenemos una neuritis óptica y este tipo de hallazgos en la resonancia, el compromiso externo y que llega a quiasma, uno tiene muy altas sospechas de que esto puede dentro del espectro ser una QP4 positivo, y de hecho le pedimos directamente los anticuerpos y estos fueron los resultados obtenidos. Obviamente, con esta severidad de neuritis óptica, el tratamiento, lo primero que planteamos fue plasmaféresis. Como siempre, no podemos iniciar ya inmediato, iniciamos los corticoides y ni bien pudimos tener acceso a plasmaféresis, le hicimos terapia combinada. No tan buena recuperación ulterior, su actual agudeza visual es de 5 décimas de ese ojo, ¿no? Y acá es como para que tengamos en nuestra cabeza neuritis óptica. Yo puedo ver tanto en esclerosis múltiple cuanto en AQP4 positivo y por supuesto en los pacientes con una enfermedad asociada a los anticuerpos anti-MOG, que tienen características que son muy particulares. Si hablamos de localización en la esclerosis múltiple, siempre va a ser unilateral, excepto en los chicos en donde la presentación de una neuritis óptica bilateral también puede darse. En espectro de neuromielitis óptica, ya sea QP4 o MOGAD, pueden ser uniobilaterales. Severa, una neuritis óptica severa, la vamos a ver siempre en los AQP4 positivos. Nunca en una esclerosis múltiple el paciente queda con visión bulta o ciego. Sí, en AQP4 positiva. Y en MOGAD es variable, puede ser moderada a severa, pero raramente también en MOGAD el paciente va a llegar a una visión bulto. Fondo de ojo va a ser normal prácticamente en todos ellos. En MOGAD sí es muy típica la presencia de papilitis, ¿no? Donde cuando yo tengo una neuritis óptica unilateral con un compromiso moderado de la agudeza visual y papilitis, más allá de que papilitis puedo verla en esclerosis múltiple, pero solamente en 1/3 de los casos, en esclerosis múltiple uno como por norma tiene que el fondo de ojo es absolutamente normal. Y fíjense que en espectro AQP4 positivo los pacientes suelen tener una pobre recuperación y está asociado en muchos de los casos a severas secuelas visuales, cosa que no vemos en múltiple, cosa que no vemos tampoco en MOGAD, en donde solamente un 10 a un 20% de los casos puede quedar con un déficit visual remanente. Y son interesantes también los hallazgos en resonancia magnética. Como en nuestra paciente, el compromiso de 2/3 posteriores del nervio óptico que llega a la zona del quiasma, compromiso de los 2/3 anteriores con la papilitis, la edema de la cabeza del nervio óptico, la perineuritis, y siempre respeta el quiasma, ¿no? Desde el punto de vista de las imágenes, cuando tenemos sospecha de que puede tratarse de estas entidades, nos brinda mucha información para plantearnos diagnósticos diferenciales entre AQP4 positivo y MOGAD. Y esto se los quería traer porque son datos muy interesantes que obtuvimos de Latinoamérica. Si no, siempre estamos mostrando datos o casuísticas de cosas que se hacen fuera de Latinoamérica. Y este estudio, que fue multicéntrico, retrospectivo y observacional, fíjense, participó Argentina, Chile, Ecuador, Brasil, Venezuela y México. Y fíjense el número de pacientes que en forma colaborativa se pudo reunir. La gran mayoría eran todos con neuritis óptica, ¿no? La gran mayoría pacientes con espectro de neuromielitis óptica, AQP4 positivos y el resto MOGAD. A todos se les hizo la resonancia de
órbitas y nervios ópticos con contraste. Se le evaluó siempre la visión visual tomando el sistema funcional visual del EDCS y por supuesto cuando después del tratamiento era mayor a 4 era considerado como una pobre recuperación. Y fíjense qué es lo que se vio en este estudio, que en la mayoría de los pacientes con espectro AQP4 positivo hay compromiso del quiasma y que la afectación visual es muy severa. Mientras que cuando mirábamos la resonancia, en el caso de los MOGAD, el compromiso siempre de los nervios ópticos era anterior. Y en pacientes como la que yo les acabo de contar, que es AQP4 positivo, en ella las lesiones no fueron bilaterales, pero cuando la lesión es bilateral, toma el quiasma y la lesión de ese nervio óptico es extensa, como lo vimos también en ella, lo más probable es que la recuperación sea pobre. O sea que tenemos también datos de nuestro continente como para mostrar. ¿Dudas o preguntas o algún comentario en relación a este caso clínico? De hecho, esta paciente, la primera les había contado que la habíamos conocido en el año 2016, en donde nuestras opciones terapéuticas eran más limitadas y teníamos todas cosas off-label. Esta paciente, bueno, la conocimos más recientemente en el 2021, teníamos opciones a otro tipo de medicamentos. Ella inició también tratamiento con satralizumab. Llevamos todavía poco tiempo de seguimiento, obviamente es un año. Por el momento, lo que les puedo contar es que no ha vuelto a repetir eventos y por otra parte, tolerancia adecuada, controles de laboratorio adecuados. Una pregunta ustedes, y es que si ustedes han visto en la corte suya de pacientes cuadros de neuritis óptica sintomáticas. Esta les comento porque yo tuve una vez una ocasión de una paciente con una lesión medular longitudinalmente extensa, que en el fondo de ojo le encontramos un edema, le habíamos encontrado una palidez del nervio óptico. Ella llegaba a síntomas visuales. El OCT demostraba atropia y el potencial demostrado visual estaban prolongados. Entonces, yo sé que no está bien descrito, pero no sé si ustedes han observado cuáles siguientes de daño del nervio óptico en el espectro del monitor. Sí, Patricio, a ver si te entendí, porque se entrecorta un Se poco, pero tu pregunta es entrecorta. si encontramos neuritis ópticas asintomáticas. ¿Es correcta mi interpretación de tu pregunta? Sí, 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 sí fue vos algo sabés que que sí. Recientemente publicamos Sí. en el registro de datos del registro argentino que hicimos un análisis de lesiones asintomáticas en el contexto de recaídas de los pacientes y neuritis óptica específicamente las encontramos en el 15% de los pacientes. Fuera, es decir, pacientes que hacen otra clínica y evaluamos el nervio óptico y 15% de los pacientes no hacen clínica de neuritis óptica, pero en la resonancia tiene inflamado el nervio óptico y es asintomática. Y los datos del estudio de inebilizumab hace ese análisis y ellos lo encuentran en el 25% de los casos. Es decir, pacientes que hacen una mielitis, un síndrome cerebral, u otra clínica y cuando hacen el análisis del nervio óptico, el 25% de los pacientes tienen una inflamación del nervio óptico, es decir, es asintomática. Eso tiene que ver con que muchas veces en el contexto hoy estamos entendiendo de que hay mucha inflamación asintomática en enfermedad del espectro NMO, que si bien todavía no la entendemos, cuál es el significado, sobre todo en el seguimiento. Por ahí no nos importa tanto en el agudo porque lo vamos a tratar, porque lo vamos, ya sea la recaída o el tratamiento preventivo, no le podemos todavía dar el significado de el manejo en el seguimiento. Si esa lesión asintomática nos va a llevar a
primero, cómo manejarla, es decir, si tenemos que hacer resonancia periódica y si en esa resonancia periódica nos encontramos con la lesión asintomática, le tenemos que cambiar el tratamiento. Exacto. Pero a tu pregunta puntual, en el 15% de los casos hemos encontrado lesiones asintomáticas en el nervio óptico en nuestra corte. Lo tenemos publicado, de hecho, si entras a nuestro registro de la TAM-Base, vas a ver la publicación de Asymptomatic Lesion en enfermedad del espectro NMO y el estudio Prevent de Inebilizumab lo encontró casi en el 25% de los casos lesiones asintomáticas. O sea, es mucho más frecuente de lo que uno cree. Ujú. Eh, yo en mi caso tengo una paciente de unos 19 años que vino con agudeza, con lesión de la agudeza visual, y efectivamente, o sea, me mandé a hacer una antiecobrina, pero me salió un antimog y ya tenía un daño, o sea, un daño crónico, que nunca presentó un brote, sino también un Ujú. aparentemente algo crónico con antimog positivo. No, sí, sí, seguro, indudablemente, cada vez vamos aprendiendo y conociendo que hay otras cosas, uno también le llamaría la atención encontrarse con una atrofia del nervio óptico y demás en alguien que nunca hizo síntomas, ¿no? de nervio óptico. Y pensábamos, sobre todo dentro de lo que es espectro de neuromielitis óptica, que si tenía compromiso del nervio óptico, indudablemente iba a ser sintomático y con la visión bulto y la pobre recuperación y demás. Sin embargo, ahora hemos aprendido también que estos eventos pueden ser asintomáticos, ¿no? Bueno, y ahora les cuento, perdón, les cuento, seguimos, les cuento otra paciente. Esta es una mujer joven, sin antecedentes ni personales ni familiares de relevancia, que cuando la conocemos, ella hizo un compromiso bilateral simultáneo y severo de la agudeza visual, tenía discreto dolor a la movilización ocular, visión bulto y papilitis en el fondo de ojo. Bueno, otra neuritis óptica severa, bilateral, con lo cual las imágenes incluían, por supuesto, la órbita y los nervios ópticos con la hiperintensidad de ambos nervios ópticos y fíjense el realce que tiene sin llegar ni comprometer la zona del quiasma. Cuando mirábamos el resto del cerebro, nada, a nivel infratentorial no tenía nada, a nivel supratentorial no tenía nada, y le estudiamos toda la médula, tampoco tenía nada. Entonces, tengo una mujer joven, una neuritis óptica severa, bilateral, que yo veo en la resonancia que me involucra los dos nervios ópticos fundamentalmente en los 2/3 anteriores, tiene papilitis en el fondo de ojos. Si yo digo, tengo que estudiar a esta paciente, ¿no? Le hago una punción lumbar, me puede servir, le pido los anticuerpos, le hago una OCT, le hago todos estos estudios. ¿A ustedes qué les parecería? Sí, acá levantaron la mano, muy bien. Un poquito, regresando al caso anterior, digamos, la pregunta sería si una paciente tiene una neuritis óptica con una coacolina negativa, ¿estamos obligados a hacerle antimog? Si una paciente tiene una neuritis óptica, ¿con qué? Acuaporina Con 4 negativa. coacolina negativa. Sí, 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 sí. Una paciente con una neuropatía óptica, sobre todo cuando es severa, ya sea uni o bilateral, máxima en este caso que es bilateral, y vos tenés los anticuerpos anti-AQP4 que son negativos, tenés que tener los anti-MOG. De hecho, nosotros, y es por lo menos lo que hacemos en Argentina, pedimos directamente el panel de AQP4 y anti-MOG al mismo tiempo. ¿Sí? Si de pronto uno debiera elegir en esta paciente y sobre todo porque
más allá de que clínicamente tengo una disminución severa y bilateral de la agudeza visual, tengo papilitis en el fondo de ojo y después cuando le estoy haciendo la resonancia veo que el compromiso de los dos nervios ópticos es anterior. Y vos me decís, no podés pedir los dos anticuerpos, tenés que optar por uno o por el otro. En este caso en particular, optaría por anti-MOG, ¿sí? Pediría todos los exámenes, tanto la función lumbar como los anticuerpos, todos los anticuerpos y los Ok, perfecto. Muy bien, y te cuento lo que hicimos nosotros. Bueno, el laboratorio, obviamente, sí le hicimos la punción lumbar, las bandas eran de tipo 1, y en este caso los anticuerpos anti-MOG fueron positivos y también por células transfectadas. En cuanto a la OCT, que eso siempre es una disquisición que es importante, eh, en este caso, lo que me va a mostrar es, por supuesto, que hay un adelgazamiento de la capa de fibras nerviosas de la retina y demás, y que si uno, o por lo menos en los estudios, lo que muestran es que es mucho menor a lo que vamos a encontrar en un paciente con AQP4 positivo y, por supuesto, mucho más de lo que voy a ver en un paciente con esclerosis múltiple. Con lo cual, para lo que es específicamente mi plan de estudios a seguir en una paciente, la OCT, por lo menos por el momento, es la que menos información me daría brindando. Muchas veces sí ayuda porque tengo hallazgos diferentes según si esa neuritis óptica es una múltiple, es una QP4 positiva o es un MOGAD, pero no es que me voy a basar para hacer diagnóstico o diagnóstico diferencial en los hallazgos de una OCT, con lo cual nosotros de hecho no la pedimos. No está mal pedirla, pero si uno a veces tiene que priorizar u optar entre aquellos estudios que me van a ayudar a la confirmación del diagnóstico o a la exclusión de otras causas y puedo obviar alguno, por el momento el que podríamos obviar es los CT. Y bueno, teniendo los anticuerpos, obviamente todo resulta sencillo. El diagnóstico final fue MOGAD. Acuérdense o tengamos siempre presente lo que son los criterios diagnósticos que fueron comunicados del año pasado, por lo menos en el ECTRIMS. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que son comunes en estos pacientes? En los adultos, la neuritis óptica y la mielitis. Cuando hablamos de los chicos, en los chicos más allá que pueden tener neuritis óptica y mielitis, el ADEM, o los síntomas cerebrales, cerebelosos, o lo que se llama la encefalitis cortical, que en muchos de los casos viene acompañado de crisis, son muy, muy comunes en la población pediátrica. Si nos centramos en el adulto, neuritis óptica más mielitis, tengo que tener el test para anticuerpos anti-MOG positivo, y cuando hablamos de títulos positivos es con igual o mayor a 1 en 100, siempre hechos con la mejor técnica. Los hallazgos a nivel de la resonancia magnética, como vimos en esta paciente, y como siempre, bueno, la exclusión de otras opciones diagnósticas que tenemos que considerar. Y esto es para mostrarle y como para que vean los típicos hallazgos en resonancia cuando vemos la afectación del nervio óptico en pacientes con MOGAD, ¿no? Esto es la descripción que habíamos hecho los 2 tercios anteriores con la papilitis, el edema de la cabeza del nervio óptico. Vean acá el extenso, bueno, más allá de la hiperintensidad y engrosamiento extenso bilateral anterior del nervio óptico, el realce. El realce que puede extenderse incluso al tejido perióptico, y esta extensión que tenemos acá no lo vamos a ver en esclerosis múltiple, tampoco lo vamos a ver en pacientes AQP4 positivos. ¿Sí? Este realce tenemos el realce, que es lo que hablamos de perineuritis en este caso, y en algunos
Obviamente el diagnóstico de papilitis no lo voy a hacer por lo que veo de la sobrelevación de la cabeza del nervio óptico en la resonancia, pero es un hallazgo que además se asocia a lo que nosotros estamos viendo clínicamente en ese paciente. Como les dije antes, la mayoría de los pacientes que tienen neuritis óptica dentro de lo que es de las enfermedades asociadas a anticuerpos anti-MOG tienen una muy buena recuperación después del tratamiento, que de hecho fue lo que ocurrió con esta chica, y solamente un 10 o un 20% pueden quedarse con secuelas. Entonces, ahora la disquisición es, ¿qué hago con el tratamiento? ¿La tengo? O digamos, voy a tratar el evento con corticoides. A diferencia de lo que dijimos cuando hablamos de AQP4 positivos, acá, después que le hice, porque estos pacientes responden muy bien a los corticoides altas dosis. Corticoides altas dosis es 1 gramo día, durante por lo menos 5 días, algunos a veces lo extienden a 7. Y acá sí, no es que termino con eso y no hago más nada, sino que acá le voy a sostener, por supuesto, no a esas dosis, el tratamiento con corticoides durante un periodo de lapso variable que va entre los 6 y los 12 meses. Porque de hecho, plantear un tratamiento inmunosupresor a largo plazo, ya sea con rituximab o con azatioprina o con micofenolato, y en este caso funciona mucho mejor azatioprina y micofenolato que rituximab, quedaría limitado solamente para aquellos pacientes que tienen un segundo evento. ¿Sí? Dudas, preguntas, comentarios. Yo tenía una paciente, bueno, eso hace, una paciente que le siguió unos 4 años, y ya me salió antimorfo positivo. Bueno, no hay estos criterios. Entonces, yo lo que hice con esa paciente es tenerla con azathioprina, hasta que por fin conseguí, o sea, conseguí la técnica una mejor técnica para antídoto y me salió negativo. En ese caso, yo le quité la azathioprina y ahorita estoy en observación. Sí. Sí, de hecho, digamos, la mitad de los pacientes con MOGAD em, tienen formas recurrentes, la mitad de los pacientes, ¿no? Uno de pronto eso no lo puede predecir de antemano, pero en el caso de haber iniciado el tratamiento, la negativización de los anticuerpos anti-MOG anti-MOG digo Sí. bien, puede servirnos como guía para tomar la decisión de suspender el tratamiento. Así que está fantástico lo que has hecho. Ok, seguimos, quedó que son casos, digamos, muy característicos o muy sugestivos, pero por lo menos como para que nos queden algunos conceptos en claros. Y les recomiendo, este es un artículo que está muy interesante para leer, que es el Consenso Latinoamericano para el manejo de pacientes con espectro de neuromielitis óptica. Bien, ¿seguimos con otro caso clínico? Sí. Ok. Y acá les voy a contar, esta señora tiene 56 años. Es una administrativa en una empresa de autopartes. Ella tuvo diagnóstico de esclerosis múltiple en el año 2014 e inició tratamiento con interferón a altas dosis subcutáneo 3 veces por semana. El EDSS que tiene es de 3.
Ella durante todo el tiempo que estuvo en tratamiento con interferón nunca tuvo evidencia de actividad inflamatoria, ni por clínica ni por imágenes, no tuvo progresión clínica porque el EDSS siempre estuvo igual, con lo cual desde el 2014 hasta ahora ella recibió tratamiento con interferón a altas dosis, tenía un EDSS de 3 y tenía una muy leve oftalmoparesia internuclear bilateral, un discreto compromiso de la fuerza a nivel del miembro inferior derecho, una muy discreta ataxia apendicular leve y bilateral. Todo eso le sumaba un EDS de 3, era una paciente muy funcional y, como les digo, trabajaba como administrativa. Esta es su resonancia de cerebro, fíjense, una alta carga lesional. Por supuesto que podemos discutir por qué en ese momento su médico decidió tratarla con interferona a altas dosis, obviamente habiendo otras opciones, porque cuando miramos su resonancia tanto de cerebro cuanto a nivel de médula, tiene una carga lesional que es muy importante. Más allá de que se haya mantenido de esta manera a lo largo del tiempo, no haya agregado nuevas lesiones, por lo menos dentro de lo que podemos ver en una resonancia con secuencias convencionales, no había mostrado ningún cambio. Pero acá uno se plantea pregunta, ¿no? Tengo esta paciente que físicamente no ha empeorado, que imagenológicamente no ha empeorado. Estoy viendo dos aspectos de la enfermedad. ¿A ustedes les parece que deberíamos insistir como para que el deterioro cognitivo o la afectación cognitiva sea evaluado en todos los pacientes con esclerosis múltiple, o les parece que de pronto no sería necesario? Los dejé mudos con la pregunta, los maté directamente. Y bueno, creo que debemos de partir de que el deterioro cognitivo es una realidad de los pacientes con múltiple. Su frecuencia es, la presencia de deterioro cognitivo es alta, de acuerdo a los estudios, hasta 70%, 40-60%, sumamente alto. Deterioro cognitivo se observa en pacientes con síndrome clínico aislado incluso, y también en pacientes con riscos en teoría, el estadio Sí, preclínico de la enfermedad. totalmente. Entonces, definitivamente hoy por hoy tenemos bien claro que los pacientes con esclerosis múltiple tienen que hacer una evaluación al momento del diagnóstico, y si los pacientes no tienen, tienen que hacerse un screening anual de todos los pacientes. Y evidentemente esto es lo más importante, utilizar herramientas que hayan sido validadas en nuestro medio, que sean sencillas de aplicar, que no nos consuman tanto tiempo. Y definitivamente aquellos pacientes de los cuales con la batería de screening hemos encontrado, identificado un deterioro cognitivo, pues enviarlo al neuropsicólogo para que haga una evaluación más exhaustiva y definitivamente haga el plan de tratamiento, ¿no? de rehabilitación cognitiva. Absolutamente, absolutamente. Resumiste todo lo que tenemos que hacer primero. Obviamente que tenemos que evaluar el deterioro cognitivo en estos pacientes. Como vos muy bien dijiste, un gran porcentaje de las personas con esclerosis múltiple tienen algún síntoma de deterioro cognitivo, que de hecho hay múltiples dominios que pueden verse comprometidos en estos pacientes. Los que más comúnmente vemos es la afectación de la velocidad de procesamiento cognitivo, memoria episódica, la función ejecutiva, la fluidez verbal, o también lo que es el análisis visoespacial. Siempre podemos encontrar afectado uno o varios de estos dominios, que por supuesto van a afectar el trabajo y la interacción social que tiene este paciente. Obviamente que la presencia de deterioro cognitivo se ha demostrado que claramente se asocia a un mayor riesgo de progresión, pero a pesar de todo esto que pongo acá y lo que vos dijiste, Patricio, es una realidad que no es evaluada en forma rutinaria.
Y de hecho, en todos los fenotipos con esclerosis múltiple vamos a ver afectación de estos dominios y de pronto un severo compromiso a nivel de múltiples dominios es discretamente o más frecuente de ver en los fenotipos progresivos que en los fenotipos a recaídas de esclerosis múltiple. Lo que pasa y lo que siempre discutimos, que hay algunos factores que pueden poner barreras o limitar la evaluación cognitiva. Y los que siempre argumentamos es que la consulta neurológica es muy acotada, no tenemos tiempo. Qué bueno que no tenemos los suficientes recursos humanos y materiales en lo que respecta a personal capacitado y equipamiento, que tenemos pocos neuropsicológicos, pero después vamos a ver, como comentaba Patricio, que hay algunas baterías que son muy fáciles de aplicar y que no necesitamos específicamente un neuropsicólogo. Sí, por supuesto, en aquellos casos en que tenemos que hacer la evaluación neuropsicológica completa, que de pronto hay falta de pruebas que sean validadas y haya datos normativos para las distintas diferencias lingüísticas y los distintos niveles educativos, porque si no lo adaptamos a eso, los resultados no son confiables. Y después que no vamos a encontrar tanta evidencia en cuanto a intervenciones terapéuticas, pero indudablemente lo que no medimos no lo podemos mejorar, entonces de alguna manera tenemos que evaluar la cognición, que de hecho tiene muchos beneficios, a pesar de algunas contras, ¿no? Porque la mayoría, cuando se miran los estudios económicos, de los estudios que hablan del impacto económico que tiene la esclerosis múltiple, se centran sobre todo en todos los costos que van a estar asociados al sistema de salud, del paciente, su familia, pero en realidad no, la mayoría no hace un buen análisis de todo lo que son los costos indirectos que están asociados con el de empleo, la calidad de vida y mucho menos con el impacto del deterioro cognitivo. Cuando miramos los ensayos clínicos, siempre la evaluación cognitiva es un resultado secundario o terciario. Nunca o en muy pocos trabajos es un endpoint primario. Siempre estamos discutiendo, pero en realidad debería ser obviamente parte del concepto NEDA y en base a eso después tomar nuestras decisiones terapéuticas. Y por supuesto que si de pronto, como en esta paciente, tengo todo controlado desde el punto de vista físico porque no tuvo recaídas y no progresó su EDSS, y del punto de vista de la resonancia, porque no hay nuevas lesiones, pero tiene deterioro cognitivo, eso deberíamos considerarlo también como una falla al tratamiento que estamos haciendo. Por supuesto, siempre las limitantes es que qué test debería usar. No tenemos tanta evidencia de cómo impactan las drogas modificadoras de la enfermedad sobre el deterioro cognitivo. Tampoco tengo mucha evidencia que si yo voy escalando a terapias más efectivas, mejoraría la funcionalidad cognitiva en el paciente. Y otra de las cosas es que en este tipo de pacientes no se transforman dementes y la gran mayoría de las personas con esclerosis múltiple pueden conservar la funcionalidad. Entonces, cuando uno siempre completa qué o pregunta, ¿no? ¿Qué herramientas utilizarían? Si ustedes ven, tengo una cantidad importante de herramientas que van desde la evaluación psicológica completas a pruebas más cortas, como un BICAL, dígito símbolo, PASAT, MOCA, y algunos muchas veces optan por no hacer ninguna de ellas. Y la otra pregunta es con qué frecuencia evaluar la cognición. ¿Se lo hago anualmente, cada 2 años, o es necesario evaluarla? Y como decía, como comentaban ustedes recién muy bien, la frecuencia de evaluación tiene que ser anual, ¿sí? Y básicamente estas son las recomendaciones. Todos los pacientes, como decía Patricio, tienen que tener una evaluación de screening al momento que le hago el diagnóstico y después en forma anual. ¿Cuándo debería hacerle una evaluación neuropsicológica completa?
cuando el test de screening es positivo, por ejemplo, o un BCAMS o bien un dígito símbolo, para hacerlo mucho más fácil y que lo podamos hacer en el consultorio y que no nos consuma demasiado tiempo. Cuando el test es negativo, pero yo tengo una clara queja por parte del paciente o su entorno, entonces eso tengo que considerarlo como que me está marcando que la funcionalidad está afectada. O cuando en el dígito símbolo yo se lo hice, se lo vuelvo a repetir y veo que hay una pérdida de por lo menos 4 puntos. Entonces ahí claramente hay un empeoramiento y ahí sí necesito la evaluación neuropsicológica completa. O cuando de pronto vemos que el paciente tiene un impacto negativo en su ámbito laboral o social. ¿Sí? Y entonces vamos desde el screening a las baterías cortas y en aquellos casos en que lo necesito a una evaluación neuropsicológica completa. Y la pregunta es siempre cuál es la mejor estrategia para manejar ese deterioro cognitivo. Tratar de controlar ciertos factores que puedan afectar la cognición, tratamiento farmacológico, ¿tengo algo o no tengo nada? Rehabilitación me puede servir o no. ¿Me dedico a una de ellas en particular? O básicamente no hay una mejor estrategia y en realidad no hay una estrategia que sea claramente mejor que otras, sino que tienen que evaluarse y controlarse todos aquellos factores que pueden impactar en la cognición del paciente. Ojo, que muchos de los medicamentos que utilizamos para el tratamiento de los síntomas en esclerosis múltiple, los antiespásticos, los anticolinérgicos, los antidepresivos, ansiolíticos, antiepilépticos, pueden de alguna manera impactar en la evaluación cognitiva de estos pacientes. También tenemos que tener en cuenta lo que es la fatiga cognitiva, que muchos de los pacientes lo describen como niebla mental y puede verse en más del 90% de los casos, y que típicamente ellos dicen que hay una disminución en el rendimiento, pero no ante una tarea mental que sea exorbitante, sino frente a las tareas que son diarias y que les obligan a hacer foco en la atención. Acuérdense que todos los trastornos psiquiátricos impactan en la evaluación cognitiva de los pacientes y todos los trastornos del sueño, que son muy comunes en estos pacientes, pueden impactar también en la cognición. Por lo tanto, tenemos que abordarlos todos en su conjunto, ver qué tipo de fármacos se está utilizando, tratar de evitar en la medida de lo posible la polifarmacia, controlar lo que son los trastornos del sueño, ver los síntomas depresivos de los pacientes. Y en cuanto a fármacos específicos para darle, no hay ningún medicamento que sea específico para la cognición, ninguno de los que solemos utilizar para los pacientes con casos de demencia y que han sido estudiados en esclerosis múltiple han demostrado que funcionan. O sea que ese approach desde el punto de vista de un fármaco específico para cognición no tengo. Las estrategias de rehabilitación cognitiva, por supuesto, son tremendamente útiles. Por lo tanto, más allá de controlar esos aspectos que pueden impactar en la cognición, trabajar en estrategias de rehabilitación cognitiva es fundamental para estos pacientes. Y nada más, y yo lo que les quería preguntar es comentarios, sugerencias en cuanto a lo que tiene que ver con esto del deterioro cognitivo, que de hecho se aborda bastante poco en esclerosis múltiple. A veces me da la impresión que estamos muy concentrados en ver grado de actividad de la enfermedad, cuál es la mejor estrategia terapéutica, si empiezo en todos con terapias de alta efectividad, pero a veces todo lo que tiene que ver con algunos aspectos de la enfermedad, manejo de los síntomas o cognición, lo dejamos un poquito de lado, ¿no?
Mi opinión es igual que probablemente con el uso de las terapias de alta eficacia podamos impactar en el fenómeno degenerativo y secundariamente conservar la cognición de los pacientes, pero que debemos evaluarla, eso es claramente al momento del diagnóstico en forma anual. Usemos algo que podamos usar los neurólogos, ¿no? El dígito símbolo somos capaces de hacerlo, no nos lleva mucho tiempo y si notamos que ese test de screening está alterado para ese paciente, entonces ahí sí es importante hacer la batería neuropsicológica completa y que los screening tienen que hacerse en forma anual. Así como siempre una vez por año tenemos todos los datos de ese paciente en relación a qué pasó con su resonancia, qué pasó con su recaída, qué pasó con su EDSS, tenemos que ver también qué pasó con su cognición. Sí. Enrique, tengo dos preguntas. ¿Ustedes están considerando a la educación cognitiva y su deterioro como una razón para hacer el cambio de manejo del tratamiento? Uno. Y dos, las mediciones de atrofia están correlacionadas directamente con el deterioro cognitivo. Están viendo que a pesar de que haya una atrofia, no se relaciona directamente. Eh, Hasta el día de hoy, el empeoramiento en la función cognitiva sigue sin estar incluido dentro de lo que son los criterios de falla terapéutica y cambio del tratamiento, ¿sí? Por lo menos hasta el día de hoy, que cada vez se habla más de incluir, porque siempre que hablamos de cómo funciona idealmente un medicamento, decimos, bueno, cuando no tiene más recaídas, cuando no progresa el EDSS y cuando en la resonancia no pasa nada. Eso es lo que llamamos NEDA3, pero indudablemente cada vez estamos impulsando para que se incluya cognición, atrofia cerebral, neurofilamentos y todos los etcétera que ustedes quieran incluir para decir que un medicamento realmente funciona correctamente. Pero hasta el día de hoy, si notamos el empeoramiento en la función cognitiva, no sería un criterio de falla terapéutica. Y dos, la atrofia cerebral correlaciona muy bien con el deterioro cognitivo, sobre todo lo que tiene que ver con la atrofia de sustancia gris, tanto la atrofia cortical cuanto la atrofia de la sustancia gris profunda, sobre todo a nivel de los tálamos. Pero hay una muy buena correlación y hay mucha evidencia al respecto. Ahí hay un punto en donde la identificación del deterioro cognitivo, si uno identifica la reducción del volumen de cerebro, son herramientas que uno utiliza para la toma de decisión del cambio de tratamiento. Es cierto que a veces uno dice, ¿qué probabilidades hay que este cambio de tratamiento modifique eso? Porque la inmunopatología atrás es un fenómeno inflamatorio difuso, un fenómeno compartimentalizado, lo que hoy entendemos por esa activación microglial, smoldering, active lesion. De todos modos, uno lo hace al cambio, dependiendo, por supuesto, qué está utilizando el paciente, porque entiende que es un fenómeno inflamatorio no controlado. Entonces, que se está manifestando como un fenómeno silente, por así decirlo, que no es tan silente porque está deteriorando cognitivamente al paciente, porque está haciendo una reducción del volumen de cerebro más allá de lo que uno esperaría para la edad, para un fenómeno no controlado. Entonces, uno va buscando herramientas para ver que el fenómeno inmunopatológico no está controlado. Y dentro de esa identificación del fenómeno inmunopatológico no controlado, una de las herramientas es el deterioro cognitivo que se está manifestando y que uno lo está identificando. Por eso es que justamente uno lo está evaluando. Buenas noches, doctora Lili, doctor Rojas, doctor Cristiano, Angélica. Hola. Ese, qué gusto.
Me parece bastante importante lo que usted comentó acerca del deterioro cognitivo y hacer por lo menos una prueba anual. Yo creo que el paciente, por su hecho específico de tomar más en cuenta de pronto la parte motora, la parte sensitiva, pues va dejando de lado la parte cognitiva, o incluso ni siquiera se dan cuenta que están fallando en cierto tipo de actividades o de su desarrollo educativo, su desarrollo en el trabajo. Ujú. Por lo tanto, yo creería que sí es importante hacer esta evaluación anual, pero considero que debería haber un seguimiento un poco más cercano, de pronto sí con el neuropsicólogo o de pronto con esta serie de baterías o de accesos en la multimedia que hay Sí. para incentivar a los pacientes a que mejoren su estado cognitivo. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo. Y de hecho empezar precozmente con lo que es la estimulación o la rehabilitación cognitiva es algo fundamental. Y de hecho ahora hay muchos dispositivos que están basados en la web que funcionan como estímulo, que los pacientes lo pueden hacer desde su casa, que no es necesario que vayan, porque todo el tema de lo que es la telerehabilitación y también en cognición funciona muy bien. Los resultados después son vistos por el neuropsicólogo que está a cargo del paciente y donde puede ver que no solamente que los ha realizado, sino también cuantificar cambios en el caso de que eventualmente se presentaran. Por lo tanto, la evaluación y el trabajo junto con el equipo de neuropsicología es algo ideal, sobre todo si queremos tener un manejo integral de la persona con múltiple. Así que absolutamente perfecto el comentario, Angélica. Eh, una sola cosa, tengan en cuenta que así como el inicio precoz de un tratamiento y la elección de un tratamiento a medida, quiero decir, un tratamiento potente cuando las primeras manifestaciones de la enfermedad radiológicas y clínicas son, hablan de severidad. Así como modifican la discapacidad física al mediano plazo, el inicio precoz de un tratamiento efectivo también impacta sobre la cognición. Por eso lo que vale para el deterioro físico vale del mismo modo para el deterioro cognitivo. Por eso traten precozmente a sus pacientes y trátenlos con fármacos efectivos y estén detrás de la eventual falla al tratamiento, vista sobre todo en la resonancia, porque eso también va a correlacionar con con el futuro daño cognitivo. Exacto. ¿No tiene alguna pregunta, algún comentario por acá? No. Lo bueno es que la semana que viene vamos a estar por allá, o sea que podemos seguir con todas estas discusiones, pero personalmente y mirándonos a las caras, ¿eh? Sí, definitivamente. Bueno, doy por cerrado el evento. Doctora Liliana, Juan, doctor Delgado, mil gracias por todo, por impartir estos conocimientos. Unos meses que han sido muy enriquecedores. Hemos aprendido muchísimo. Ha sido en realidad un honor que ustedes nos hayan tomado en cuenta a Ecuador para hacer este tipo de actividades académicas. Y creo que es la primera piedra que hemos colocado el día de hoy. Vamos a colocar muchos más en el futuro, vamos a tener más actividades, vamos a trabajar en ellos. Y definitivamente agradecer también a los sponsors, Novartis, Roche, por el apoyo, por esta actividad médica continua, siempre pensando en el beneficio de nuestros pacientes, que son los únicos que van a salir beneficiados por lo que ahora estamos aprendiendo. Y quiero que todos les demos un fuerte aplauso y un abrazo en la distancia a los que nos escuchan.
Bueno. Muchas gracias a Patricio, usted. Espero la próxima semana nos vamos a Eso, recibir con los brazos abiertos y esperamos que sí, podamos tener un espacio para poder compartir más allá de la múltiple, pues poder conversar, poder debatir y va a ser para nosotros un privilegio tenerlos acá. Así que desde ahora ya les doy la bienvenida. es un pero compromiso, Patricio, es para encontrarnos obvio. Ya y hacer algo. el martes estamos llegando, así que ya arrancamos con todo. Patricio, muchas gracias por facilitarnos, por permitirnos compartir estos encuentros con ustedes, con vos, con tu equipo. Para nosotros realmente fue un Sí. verdadero placer, un honor armarlos desde comienzo de año. Así que muchísimas gracias a vos. Quiero agradecerle a Guillermo que acá está, que es también un gran artífice de todos estos encuentros. Así que muchísimas gracias Gracias a a todos los que todos. hicieron posible esto. Gracias, Guillermo. También. Un abrazo y hasta la próxima. Hasta la Hasta próxima. prontito. Nos vemos. Hasta la próxima Adiós, semana. adiós. Un abrazo a todos. Gracias a todos ustedes por venir también acá. Por Gracias por supuesto. todo Un esta noche. abrazo. Hasta la próxima.